Le damos la bienvenida al doctor Junípero Méndez con su ponencia titulada La creatividad inconsciente. Les comparto un poco sobre la trayectoria del doctor Junípero. Es médico egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en psiquiatría y posgrado de maestría en psicoanálisis en el Instituto Alpac, mismo en el cual es profesor de teoría y técnica psicoanalítica. Algunas de sus publicaciones en revistas y libros de psicoanálisis son La dimensión narcisista de la vida mental, en la revista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, y El malestar contemporáneo, en el libro Nuevas cartografías psíquicas. Su línea de estudio es la relación entre las neurociencias y el desarrollo de la subjetividad. Y pues, bienvenido, doctor. Ahora sí, le cedo la palabra adelante. Le agradezco mucho la invitación de participar en este simposio sobre psicoanálisis en la creatividad. Voy a escuchar que yo soy médico, no sé nada de arte, entonces vengo a hablar del proceso de la creatividad, del fenómeno humano, que es asequible a través del método psicoanalítico. Soy voraz consumidor de poesía, pero sin ninguna otra instrucción. Hay un consenso general en que el psicoanálisis surgió allá por 1897, como un giro de la trayectoria clínica de Sigmund Freud, que se dedicaba a la neurología, y que el diseño característico de la disciplina que fundó es el acerca de que todos los fenómenos de la conducta, de la emocionalidad, de nuestra relación con el mundo, con los demás, tienen un basamiento en procesos mentales inconscientes. Y esto es fue una novedad en su tiempo, porque en aquel tiempo, hoy día la palabra inconsciente, preconsciente, subconsciente, pertenece al lenguaje coloquial y ha sido aceptado por la mentalidad colectiva como algo muy natural. Pero en aquel tiempo era una novedad, aunque ya había atisbos, como lo han mencionado aquí en algunos escritos de Federico Nietzsche o de Schopenhauer, sobre el lado desconocido de la naturaleza humana, se refería a lo inconsciente. Pero los procesos inconscientes no habían adquirido su carta de naturalización, de legitimidad entre los fenómenos psíquicos. Se debía a que los médicos y los científicos de aquel tiempo habían abrazado como explicaciones de lo mental a las psicologías académicas, que eran las psicologías de la conciencia, como por ejemplo la frenología o el asociacionismo. Y no habían elegido aquellas psicologías de la conciencia como una preferencia personal, sino que las habían elegido porque representaban una larga lucha y su triunfo por arrancar los fenómenos psicológicos de las garras de las creencias espirituales medievales y de las explicaciones filosóficas abstractas que no podían aplicar a la clínica. De tal manera que el surgimiento de las tesis psicoanalíticas despertó cierto encono y contrariedad. Freud dice que no era por esta razón de defender la psicología de la conciencia. En 1925, en su trabajo Las resistencias contra el psicoanálisis, nos dice que la razón por la que el psicoanálisis ha sido siempre atacado es porque precisamente devela, desnuda del individuo aquello que el individuo de manera involuntaria se esfuerza en ocultar por considerarlo vergonzoso, inapropiado, inadecuado, absurdo, carente de sentido. Bueno. También Freud no escapaba de una necesidad de demostrar sus tesis desde aquella mentalidad científica positivista. Su proyecto de psicología para neurólogos de 1895 trataba de correlacionar las funciones psíquicas inconscientes con el funcionamiento del cerebro. Luego de una serie de trabajos de estudio sobre la histeria, de lo cual Cristina citó un ejemplo de cómo la mano que toca el cuchillo prohibido se anestesia de una manera que no corresponde a la anatomía. El estudio sobre la histeria
y otra serie de trabajos que se llaman trabajos sobre metapsicología, Freud sentó ya las bases de la explicación del sistema inconsciente y empezó por lo más básico, aquello que nadie le podía refutar. El origen de los procesos psicológicos inconscientes es el cuerpo mismo, la anatomía del cuerpo. En el interior del cuerpo se da una lucha incesante desde el nacimiento en que estamos inermes y desprotegidos para conservar la vida, que es lo mismo que la homeostasis. Estas necesidades biológicas en los animales inferiores se convierten en reflejos e instintos de supervivencia. Pero la adquisición tardía en el ser humano de áreas cerebrales que se encargan de almacenar y procesar la memoria, así como de tener conciencia de sí mismo, complejizan la situación de tal modo que el acúmulo de las memorias, de las vivencias, ahora tiene que ser ordenado en otro sistema de creación reciente. Ese sistema es el de las huellas mnémicas, que son los primeros recuerdos en la mente del recién nacido, que en ese momento está habitado solamente por el contenido de la herencia filogenética. La herencia filogenética es todo el conocimiento que como especie traemos, pero que no lo traemos consciente, sino reprimido y presto para activarse en algún momento. Bien, las primeras huellas mnémicas, cuando entran en contacto con las necesidades biológicas, dan como resultado un producto que él denominó pulsión. La pulsión será el ladrillo de construcción del sistema inconsciente. Hoy nos preguntaremos, ¿y qué necesidad de ponerle un nuevo nombre a lo que simplemente es una necesidad biológica ahora mentalizada, psicologizada? Pues hay una necesidad muy grande, porque precisamente la diferencia entre necesidad biológica o que proviene de la realidad exterior o de las necesidades del cuerpo con pulsión o energía psicológica inconsciente es una diferencia radical. En ello se explica la enorme diferencia que tienen los procesos del mundo de la realidad cognitiva, aquella que estudiaban las psicologías académicas, que era una realidad del presente inmediato, y si acaso de funciones de la memoria, con la función psíquica que da las funciones en su juego con las huellas mnémicas. Cuando una necesidad biológica entra en contacto con el recuerdo de su satisfacción o de su frustración, se constituye lo que se llama una representación mental. Una representación mental es una huella mnémica que ha recibido la fuerza de una necesidad biológica. Y esa fuerza de esa necesidad biológica es inescapable y eterna. Mientras que las percepciones de la realidad, yo ahora los estoy viendo en este momento, pero cuando salga de aquí ya no los veré, habrá terminado ese estímulo visual. Y lo que haya escuchado habrá dejado de resonar en mis tímpanos. La percepción sensorial de la realidad externa es diacrítica, es decir, tiene un principio y un fin. La energía psíquica de las pulsiones es atemporal, es eterna y es inescapable porque se origina en la mente. Cuando una pulsión inviste una representación mental, esa representación mental, es decir, ese recuerdo, ahora se convierte también en una fuente de pulsiones, fuente de energía. Debido a que de continuo se están invistiendo las huellas mnémicas que estamos recibiendo de la vida, entonces se hace un circuito infinito. Cada representación mental, es decir, cada recuerdo que nos importa, genera una fuerza que se manifiesta en los derivados pulsionales.
Los derivados pulsionales son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras conductas, nuestras tendencias irrefrenables. Esta es la enorme diferencia. Ahora estoy pidiendo una percepción sensorial de ustedes, una percepción visual. Ahora estoy evocando una representación mental de ustedes. Y en esa representación mental estoy sintiendo si esa mirada que estaban dirigiendo hacia mí era de asombro o aburrimiento o interés. Y ahora eso hará una inquietud en mí que me lleva a la pulsión de convertir la ponencia en más interesante. Este es el motivo por el cual las pulsiones, a diferencia de los fenómenos de la realidad, son inescapables y atemporales. Era muy difícil refutar esta tesis pulsional hasta ahora. En el marco de este sistema pulsional, que es la primera metapsicología, empezó a importar que en ellas había una dinámica muy particular. Las pulsiones eran fuerzas que pedían descarga, y para poder descargarse, se descargaban en representaciones mentales dentro de la mente, en pulsiones contiguas que se fueran originando del cuerpo o de los estímulos de la realidad, o eran transformadas por otros elementos psíquicos. Habiendo iniciado también como representaciones mentales, con la diferenciación de la mente del lactante hacia la mente del niño, terminando la infancia y en el periodo que denominamos edípico, se habrá constituido una especialización de las funciones psíquicas que serán las funciones yoicas y las funciones superyoicas. Dentro de las funciones yoicas habrá un grupo de funciones que se encarga de regular la expresión directa de las funciones, de hecho, de impedirlo, retrasarlas, convertirlas, desplazarlas, hasta que sea apropiado descargarlas en la realidad o descargarlas en sí mismo. Estos son los mecanismos de defensa y ahora ya estamos en la etapa de la psicología del yo. ¿Por qué nos importa esta reseña histórica para la creatividad? Porque uno de los mecanismos de defensa que se considera de los más sofisticados y que se llama sublimación, se le atribuye la capacidad de convertir la rudeza de las pulsiones sexuales, agresivas, de hambre, de sed, de frío, de apremio, de todo aquello que se puede sentir necesario de descargar o de hacer cesar, por medio de la sublimación, puede ser convertido en una actividad que produzca finalmente algo de alto valor social, apreciado por la colectividad, como los descubrimientos científicos o como las obras de arte. Se tomó de aquí la idea que persiste hasta nuestros días, no la escuché mucho en la ponencia de Cristina, pero sigue persistiendo, de que las personas creativas en general, y los artistas en particular, son individuos que traen desde su nacimiento una dotación congénita pulsional enorme, una fuerza congénita de las pulsiones que, si tienen la fortuna de tener un desarrollo apropiado, que sus estructuras yoicas y superyoicas sean suficientemente fuertes, entonces tomarán el camino de la creatividad, ya sea científica o artística, se convertirán en artistas. Pero si no existe suficiente capacidad de sublimación, entonces se convertirán en grandes criminales, vidas de caos, adicción, promiscuidad, serán políticos, no, perdón, que vayan a terminar mal. ¿Cómo se dice? Los carniceros de hoy son las reses del mañana. Algo así dice más o menos el refrán. Bien, este es el primer acerto de la teoría psicoanalítica primaria sobre la creatividad, la sublimación. Ahora abordaremos otro tema un poco difícil,
que ya lo abordó Cristina en su momento. Luego entonces, la leyenda, vamos a decir, romantizada de la vida del artista es la de alguien que nace con un temperamento exquisitamente sensible que lo aísla y lo hace sufrir, o que sufre traumatismos de la vida, de sus etapas tempranas, o que debido precisamente a un temperamento excesivamente fuerte, sufre muchos choques con el exterior. Y en este camino de la vida tiene sufrimiento emocional que por periodos se convierte en verdaderos síndromes emocionales en el estilo psiquiátrico, depresiones o ansiedades, y que accidentalmente encuentra el camino del arte como una manera de curarse, y que entonces a través de la creación artística encuentra un alivio o atenuación parcial a este sufrimiento que lleva dentro de sí. Digo parcial porque de todos modos, no obstante el gozo y la satisfacción que le produzca la creación de su arte, su vida personal sigue siendo plena de aislamiento o de un vacío que intenta llenar en el caos de la promiscuidad o del consumo de drogas, de tal manera que finalmente parece como que no fuera una solución total. La clínica, es decir, la atención clínica de pacientes que se dedican al arte, mi experiencia personal confirma, probablemente no tengo tantos como Cristina, pero sí he tenido a lo largo de mi vida muchos artistas, es que en los periodos de enfermedad emocional el artista deja de crear, y que es precisamente hasta que se reacomodan sus elementos inconscientes, vuelve a adquirir la facultad creativa. Digamos que nuevamente los elementos inconscientes agarran el camino del embudo, de la sublimación, que cuando están demasiado desordenados no puede ser. Entonces, la imagen mítica, cinematográfica del artista atormentado y creativo, y mientras más atormentado, más creativo, es la excepción. No dudo que los hay, pero no me ha tocado atenderlos mucho. Y luego entonces, ¿por qué lo creemos a pie juntillas y sin mucho cuestionamiento? Porque coincide con un anhelo personal. El anhelo personal de que nuestro sufrimiento pueda dar lugar a algo superior, a algo mejor. De ello nos estuvo hablando mucho Cristina, el camino del arte, el intento siempre incompleto y fallido, pero siempre estimulante para mejorar. Estar hablando de la clínica de los artistas, es decir, de sus padecimientos, me ha puesto un poco incómodo, como si estuviera develando cosas que no debieran por confidencialidad. Y entonces mejor me voy otra vez a la teoría. Vamos de regreso a la metapsicología freudiana. La primera etapa de las obras de Freud se dedicó a demostrarle a la gente que estaba reacia a aceptar los conocimientos de lo inconsciente, cómo estos se presentan en todos los actos de la vida, es decir, en los lapsus o equivocaciones, en los olvidos de cosas importantes, en los chistes, en las historietas, en los mitos, en las fobias, en las supersticiones y no solamente en las neurosis. Sus obras de aquel tiempo, como son Psicopatología de la vida cotidiana, el chiste y su relación con lo inconsciente y la interpretación de los sueños, que ya citó Castillo, son icónicos sobre este tema. De la interpretación de los sueños nos podemos agarrar para avanzar a la parte intermedia de mi conferencia. ¿Cómo es que ocurre la creatividad en el sistema de lo inconsciente? Freud nos narra en este estudio tan extenso, particularmente en el capítulo 7, cómo el sistema inconsciente, el sistema de las pulsiones, no está desordenado, está gobernado
con unos principios que se llaman proceso primario. Proceso primario de organización de la energía psíquica, la funcional que provenía de las del cuerpo, de las necesidades corporales, tiene en el ámbito del psiquismo inconsciente una libre movilidad de la energía. Se le llama libre movilidad de catexis. Quiere decir que la importancia de un elemento puede ser transferida a otro elemento que se le parezca. Cómo las energías de dos pulsiones pueden condensarse para formar un nuevo contenido que no estaba en ninguna de las dos, sino algo nuevo. Y cómo a través del desplazamiento y a través de no tomar en cuenta reglas del proceso secundario, como son la lógica y la temporalidad, los fenómenos pueden mostrarse juntos, sucesos de hace mucho tiempo con los de ahora, y ser al mismo tiempo yo niño y adulto adentro de mi propio sueño. De estos procesos que se llaman de elaboración onírica, gobernados por el proceso primario o lo inconsciente, es de lo único que puede tomar forma algo que luego aparezca a la conciencia como el recuerdo de algo nuevo que no existía, es decir, la verdadera creatividad, algo que aparece de nuevo que no había estado antes. ¿Por qué tan categórico yo? Porque las funciones conscientes, la percepción, la memoria, la inteligencia, la concentración, inclusive la abstracción, para hacer categorías, lo único que hacen es ordenar la realidad existente, es decir, replican la realidad existente, reduplican la realidad existente. Solamente cuando se agrega algo del proceso primario de lo inconsciente, digamos del desorden con orden, digamos del caos, de lo reprimido por ser considerado como prohibido, inconveniente, peligroso, cuando se agrega algo de lo reprimido, de ese almacén que se llama inconsciente, a los elementos conscientes, es cuando tenemos la creación de un producto nuevo. Los recuerdos de los sueños son la actividad creativa de la normalidad. En otras épocas del psicoanálisis han sido devaluados como si fueran procesos psicóticos del individuo normal, como que soñamos puras loqueras. De hecho, hubo una época loca en la Asociación Psiquiátrica Americana, donde se llevó a votación si era válida o no la tesis freudiana de los sueños. Si los sueños eran solo espuma y no tenían contenido que fuera entendible, que fuera legible, interpretable, traducible. Y ganó la moción de que era pura espuma. Que nadie debía creer más en la doctrina de los sueños. Así andaban los americanos en las décadas de los 70 y 80, en la crisis mundial del psicoanálisis. Bien. Ahí hemos avanzado al elemento de la creatividad que proviene del proceso primario de lo inconsciente. Vamos a ver ahora después de los procesos de elaboración onírica del sueño, una cosa con la que yo espero interesarnos mucho. La actividad de los procesos inconscientes, como ya les decía, es inescapable y es eterna, es continua. Tanto cuando estamos imbuidos en una tarea consciente, como esta de estar yo tratando de ser explícitos, como cuando estamos en el sueño más profundo. No es privativo del ser humano. Estudios neurobiológicos contemporáneos han mostrado que en todas las especies, incluso en los peces, no sé cómo les hayan puesto los electrodos para tomarles el encefalograma, cabrón, ¿verdad? Bien creativo. Eléctrico,
pero aproximadamente cada 90 minutos, estando dormidos o estando despiertos como ahorita, los animales inferiores y los animales superiores como los seres humanos, tenemos periodos de ensoñación, que son periodos en los cuales aparece un patrón electroencefalográfico como si estuviéramos dormidos y soñando. Y en ese periodo es cuando tenemos ocurrencias de cosas que no son ni recuerdos de lo que acaba de pasar, ni de algo que haya pasado en nuestra vida, ni de lo que vamos a hacer mañana, sino son ocurrencias, son momentos de síntesis, de información acumulada en el pasado con el presente. Hoy día, todos los neurofisiólogos contemporáneos están de acuerdo en que el proceso de soñar cada noche sueños por lo menos 3 ocasiones, y el proceso de ensoñación diurna, este que les acabo de decir, no es apropiado decirlo ensoñación diurna porque este ya fue un término usado por Freud para el fantaseo diurno de situaciones agradables. No estoy hablando de eso, estoy hablando de periodos de estar uno pendejeando, bloqueando, pensando disparate. Ambos, tanto los sueños como estos estados diurnos de desconexión de la realidad, son momentos en los cuales el psiquismo está sufriendo una actualización, un reseteo, digamos. Está eliminando información antigua o en desuso para dejar espacio para información nueva. Ese es el motivo por el cual en los sueños que soñamos cada noche aparecen elementos que se llaman del resto diurno, del día previo al sueño, recuerdos que no les pusimos mucha atención ese día, junto con recuerdos de nuestra vida pasada muy remota, pero deformados de tal manera que se les ha quitado en parte lo vergonzoso, lo prohibido, lo inadecuado. Entonces, para ir resumiendo, la actividad mental madura y saludable de un ser humano tiene periodos muy breves en que está abocada a la realidad consciente y actual, y mucho más periodos en que está abocada al procesamiento de lo inconsciente. La función psicológica de la represión no es solamente un mecanismo de defensa para quitar de nuestra conciencia todo aquello que nos esté haciendo sentir mal y que nos esté quitando de la tarea de adaptarnos a la realidad. Es una función que está haciendo un reservorio, una acumulación, ahí viene lo bueno, de elementos que van a persistir intactos y eternos. ¿Por qué? Porque al permanecer en lo inconsciente es como si estuvieran en una cripta, en una bóveda, donde la realidad externa no nos toca. A Freud le gustaba mucho la metáfora de la exhumación de ciudades antiguas que, debido a haber estado enterradas, preservaban mucho de su originalidad. Bien, permanecerán probablemente cambiantes en la forma en la que nos lo presenta la conciencia y el sueño, pero idénticos en su significado, porque se habrán convertido en símbolos que son comunes a todas las culturas, a todas las épocas, a todas las edades. Vamos a ir cerrando con una tesis. Una vez hablando de los momentos de ensoñación, pendejeo diurno, y hablando de esta función que tiene la represión de acumular materiales valiosos, de tal manera que se preserven en lo inconsciente para poder ser utilizados, podemos explicar que el fenómeno humano, psíquico, que llamamos acto creativo o creatividad, es la
fusión, síntesis, unión o acomodo orgánico entre los estímulos de la realidad presente, sean imágenes, o sean pensamientos, o sean sonidos, con aquello que intermitentemente brota del almacén de lo reprimido inconsciente. Del entrelazamiento de ambas dimensiones se da aquello que se denomina creatividad. Lo encontramos comprobado en todas las anécdotas, por ejemplo, del matemático que tras mucho reflexionar en una ecuación que dará solución a algún problema, de repente esta aparece en su mente. O el pintor buscando las últimas pinceladas de su obra, de repente estas parecen ocurrir como en automático para darle la profundidad y la originalidad que se necesitaba. O el escritor que, habiendo ensayado muchas veces de qué manera sonaba más hermoso el párrafo que estaba tratando de redactar, se le aparece en sueños. Eso es que llega. Pero sí, al despertar, fresco se sienta y lo escribe como en escritura automática. Lo que todas estas experiencias tienen en común es que le producen al artista o a la persona creativa la sensación de estar en presencia de una iluminación, de una epifanía, que no es otra cosa que la emocionalidad de la fuerza pulsional. La fuerza pulsional, cuando es liberada por la represión, ocurre y se experimenta como una efusión de energía. En el chiste y su relación con lo inconsciente, este es el fenómeno que más explica por qué nos hace reír un chascarrillo, porque de repente un contenido prohibido burla de la represión. No es lo mismo la papaya tapatía que tía. La risa es ese excedente de energía que estaba contenido por la represión. Los actos creativos tienen esta naturaleza gozosa o de una emocionalidad intensa. Puede ser dramática o puede ser trascendente, pero tienen esa característica que los hermana. La represión había sido considerada por el psicoanálisis tradicional como un elemento que en exceso era la causa de la neurosis. Luego entonces el psicoanálisis se dedicaba a tratar de liberar un poco por medio del entendimiento a través de la transferencia de aquello reprimido con exceso, para que puesto frente a los ojos de la conciencia del paciente se convirtiera en una energía aprovechable para fines de adaptación a la vida. Hoy día lo consideraríamos un reservorio conservador de aquello que, siendo inapropiado en este momento, será apropiado dentro de décadas o siglos. El enorme proceso de transformación que estamos viviendo hoy, social, cultural, de valores, de la práctica de la sexualidad, de la práctica de la vida en sociedad, obedece a repeticiones actualizadas de vivencias reprimidas de culturas que nos antecedieron. Recordemos la cultura grecorromana y no tenemos nada de que espantarnos de lo que estamos viviendo el día de hoy. Esta es la última parte de mi plática y se trata de la compulsión a la repetición. En el desarrollo psicológico de los individuos hay necesidades de satisfacción que hacen que el individuo vaya creciendo para satisfacerlas con más facilidad. Así, el lactante, el llanto, que traduce a la mamá que tiene hambre, luego se convertirá en un gorjeo que atrae la atención de la mamá, luego ya nada más en una actitud o gesto, con la adquisición del lenguaje será una petición directa de alimento, y la naturaleza del satisfactor
puede cambiar, puede ya no ser el alimento o la leche, puede ser el apapacho, la compañía, el apoyo solidario, o ya en nosotros los adultos, el interés que están mostrando la plática, el alimento emocional, la lechita tibia del alma. Y toda esta secuencia de desarrollo estaría orientada o inducida, presionada por el principio del placer, la satisfacción de necesidades, buscando el principio del placer y acotado por el principio de realidad, hagan un desarrollo hacia estados superiores de organización del individuo. Y esta había sido el dictum, la máxima del desarrollo en psicoanálisis. En 1921, Freud, estudiando algunos casos de masoquismo y algunos casos de personas con destinos crónicamente infelices, que nos decía Cristina, crean una relación para repetir el mismo tipo de sufrimiento. Fabrica un nuevo concepto que es la compulsión a la repetición. Y dice, he pensado que todavía más grande que la búsqueda del placer por la satisfacción de las necesidades biológicas o psicológicas, hay otro principio más grande que gobierna la conducta humana y de la especie en general. Y lo he denominado pulsión de muerte, y se expresa en la compulsión de la repetición. Tal parece que la organización de la materia, llegando a lo biológico orgánico y llegando a constituir organismos capaces de reproducirse a sí mismos, que es lo que llamamos vida, en la materia habiéndose organizado accidentalmente hasta un nivel en que conocemos como vida, ha olvidado su camino de regreso a lo inorgánico, a lo mineral, a lo inanimado, al nirvana de la paz eterna que debiera haber sido su destino. La vida es el error de la materia que ha olvidado su camino natural hacia la muerte. Podemos darnos cuenta de ello en individuos que buscan en cada etapa de su vida repetir las mismas situaciones de peligro, de sufrimiento, de autodestrucción, de flujo retrógrado de su desarrollo, de empobrecimiento intelectual. Y no solo en los individuos. Hay civilizaciones, como la civilización occidental, que repiten crónicamente ciclos de organización y disolución. El advenimiento de gobernantes tiránicos es un fenómeno cíclico que anticipa el advenimiento de la gran disolución por la guerra. A la madre, están unos líderes un poco tiránicos allá en Corea del Norte, en China y en Rusia y en Estados Unidos recientemente. Ya me puse medio apocalíptico, ¿verdad? No, terminar, tolérenme tantito. Entonces, la conclusión a la repetición, en 1921 dice Freud, será lo que equivale a la ley termodinámica de que todo finalmente se apagará en el universo, hasta la última estrella perderá el último destello de luz. No, mi reinterpretación a la luz de las funciones que yo les acabo de transmitir es la siguiente. La compulsión a la repetición es un movimiento del inconsciente colectivo que busca una y otra vez presentarnos elementos del pasado reprimido para ver si en esta nueva oportunidad son aprovechables para la construcción de algo mejor, para que, dejando de ser un círculo repetitivo, se convierta en una espiral. El tomar
de lo antiguo un elemento para sintetizarlo con lo nuevo, sería la ruptura del círculo y el avance hacia lo espiral. Por eso, lo novedoso en el arte, lo novedoso en la creatividad, es siempre el sinónimo de que seguimos marchando hacia adelante, que seguimos marchando, que no vamos en regresión. Bien, ya para terminar, hay una forma de creatividad o de una actividad humana que pretende ser creativa, de la cual también quiero advertir. Es aquella que se basa en no introducir un elemento que se filtra de lo inconsciente de manera espontánea, de manera natural, sino que el individuo está pensando cómo crear algo diferente y lo hace a través de la simple ruptura de las normas, a través de la simple destrucción de lo establecido, a través de la búsqueda de la extravagancia de sí por sí, solamente para llamar la atención. Ahí no tendríamos un acto en donde lo antiguo, reprimido en el individuo, está emergiendo a la vida actual. Tendríamos la intención consciente del individuo repitiéndose a sí mismo en el presente. Este tipo de producto, pretendiendo ser un ejercicio creativo, no despertará en el espectador aquello que un acto genuino de creatividad despierta. ¿Qué símbolo es ese? ¿Qué signo es ese? ¿Qué fenómeno? Cuando estamos frente a un acto creativo, sentimos el pulso del pasado eterno palpitando en el presente en el que estamos viviendo. Nos sentimos partícipes de una eternidad que no termina. Nos sentimos caminando en un tiempo que se quiere hacia su propio centro, el pasado repitiéndose en el presente. Un tiempo que se va plegando hacia el propio centro que somos nosotros en el momento de nuestra vida. Muchas gracias. Un placer escucharlo. Si alguien tenga algún comentario o pregunta. Tomatazo. Yo solo nos quedamos felices. Creo que nos quedamos pensando. Pero bueno. Yo tengo un comentario. Okay. Pues también mil felicidades. Hasta parece que nos pusimos de acuerdo de diferentes ángulos, tocar temas similares y con estilos diferentes también, y eso creo que es muy enriquecedor. Y lo último que comentabas me parece algo que, pues, muy emocionante. Lo leí, no sé si ahí fue donde tú lo tomaste o es de tu ronco pecho, pero yo leí algo similar en Nacio, que hablaba acerca de cuando estábamos ante una sublimación real, nos daban ganas de crear. Y pues yo creo que, pues definitivamente creo que evocas eso, por lo menos en mí, yo imagino que en los demás también. No leí eso, ¿No? pero lo voy a leer, porque está muy bonito. Hola, pues te quería comentar que me gusta mucho lo que menciona y creo que algo que yo he pensado mucho y quisiera compartirlo es que es algo que sucede en la sociedad que se repite como la historia, al menos hablando de México o Latinoamérica, cómo se repite esta colonización y cómo se repiten estos patrones como pues de abuso, de violencia, que realmente siento que los presidentes de manera inconsciente, o bueno, todas las personas en general, ¿no? Porque estamos viviendo aquí, entonces es como una repetición hacia hacer lo mismo. Y algo que me surge que está sucediendo en Monterrey
es que los domingos en Barrio Antiguo hacen mercaditos y ahora la policía está quitando a las personas indígenas y no las dejan vender a artesanía. Y me parece muy importante eso y cómo va pasando todo desde como que sí se da un espacio, pero se va quitando, se va pues haciendo a un lado igual que lo hicieron, ¿no? O sea, como que los españoles cuando llegaron y como que toda esa repetición, pues creo que pues, me surgió eso, ¿no? Requeriría que se introduzca el elemento viejo, pero de tiempos actuales, porque las juventudes han sido la punta de flecha de la insurrección del cambio. No estoy refiriéndome al levantamiento armado, pero sí a la revolución de la conciencia, que va de decir en decir. Esto que usted acaba de comentar, yo lo voy a comentar con 10 personas, esas 10 personas con otras 10, y tendremos una movilización social, por lo menos. Continúe, por favor. No solamente era compartir eso, pero muchas gracias. Bueno, pues le agradezco lo que compartió. A mí me hizo sentir como, o sea, como si estuviera soñando en algún momento mientras estaba hablando de la insolación, ¿no? O insolación, es como Sí, entonces sí estaba como pendejeando, ¿no? Y de pronto sí como que me fui, regresaba y creo que, o sea, es muy nutritivo este tipo de espacios y lo agradezco. Muchas gracias. Se manifestó lo inconsciente. Gracias.